Listo, dale. Bueno, entonces buenas noches para todos. Para iniciar nuestra reunión, entonces José Fernando Yepes, por favor, nos ayudas con la oración inicial. Muchas gracias. Buenas noches a todos mis hermanos estudiantes, los hermanos diáconos, las esposas o la esposa de cada uno de los diáconos. Sí, oiga, tenemos ya uno. No, sí, dame nomás, sí, señor. Vamos a ponernos en oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre Santo, esta noche queremos colocar en tus manos la salud de nuestro hermano Carlos Alberto Bernal Cardoso, que se encuentra delicado de salud, que ya afortunadamente por nuestras oraciones está saliendo adelante. Padre Santo, te pedimos que pases su mano sanadora sobre este hermano nuestro, para que muy pronto se reúna en el seno de su hogar para seguir compartiendo con ellos. A nuestra Madre, la Virgen María, también, para que ella interceda ante nuestro Padre Celestial por nuestro hermano Carlos, su familia, y por todos nuestros hermanos diáconos y estudiantes y sus familias, para que también les ayude a salir adelante en las dificultades que se puedan presentar. Por eso nos vamos a dirigir a nuestro Padre Celestial con esa oración tan maravillosa que Cristo nos enseñó, pidiendo que se haga la voluntad del Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Y a nuestra Madre, la Virgen María, nuestra Madre, pidámosle también que nos ayude a todos a conservar nuestra salud, intercediendo ante nuestro Padre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. San Lorenzo, diácono, Ruega por nosotros. y todo esto lo colocamos en tus manos, Padre Santo, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias, José Fernando. Le damos la bienvenida al padre José Gregorio Rodríguez, sacerdote budista de acá del Minuto de Dios. El padre José Gregorio trabaja en Uniminuto, es decano de una de las facultades de Uniminuto, y hoy nos va a compartir sobre en este pues, trabajo que venimos haciendo de la espiritualidad. Entonces nos va a compartir un tema muy importante para todos nosotros que tiene que ver con la espiritualidad y el desarrollo humano. Bienvenido, padre Gregorio. Muchas gracias por aceptar esta invitación y estamos en sus manos. Bueno, muy buenas noches para todos y para todas, porque veo también allí a alguna esposa. Quisiera confirmar que tenemos buen audio. Me pareció aquí la conexión es inestable y no estoy seguro si se escucha entrecortado. No, No, se está escuchando muy bien, bien, padre. padre. Muy bien. Se escucha bien, padre. Perfecto, padre. Bueno, así las cosas. Entonces vamos a compartir, como ya les decía Ramón, voy a permitirme, me invitó a que compartiera un tema sobre espiritualidad. Entonces, pues vamos a hablar, les pienso compartir, este tema es un tema que compartí con los profesores de la Universidad Católica de Honduras en la inducción de profesores, como en junio, julio, ellos tienen diferentes periodos y cuando me compartió, me dijo Ramón, dije, ese es el tema que me gustaría compartir con ustedes, diáconos permanentes, y veo también con algunos de sus familias. Hay un tema y es que, bueno, primero el ser humano en construcción permanente, porque es la relación espiritualidad y desarrollo humano integral. Hay una expresión que desde mi trabajo en teología, en el pregrado,
me acompañó y siendo formador en Honduras lo insistí o lo repetí muchas veces a los seminaristas y es seres humanos finitos y limitados, pero deificados por el Espíritu. Es decir, somos frágiles, somos vulnerables, se pone en evidencia nuestra vulnerabilidad, pero somos deificados por el Espíritu. Somos divinizados, somos vivificados, somos plenificados, somos llenos del Espíritu Santo. Y pienso que es una idea en este día que también recordamos dos mártires y días pasados recordábamos a un diácono, mártir, en fin, es el servicio y movidos por el Espíritu. Es intencional la imagen que puse. ¿Por qué? Porque espiritualidad en este momento de nuestra historia y especialmente, pues como ya lo dijo Ramón, acompaño una de las facultades, ya me voy a presentar para aquellos que no me conocen, pues este soy yo, creo que ahí se ve mejor la foto. Bueno, cuando hice esto llevaba 20 años de presbítero, ya son 21 el 23 de julio. Estudié filosofía en Uniminuto, teología en la Javeriana, psicología y teología espiritual en la Católica de Honduras y actualmente estoy estudiando el doctorado en teología en la Universidad Javeriana con un tema relacionado a lo que vamos a hablar, que es experiencia mística y solidaridad en el itinerario espiritual del padre Rafael García Herreros. Pues he sido formador en seminarios, profesor de filosofía y teología, vicerrector académico, director de introductor en Honduras, ecónomo en Ecuador, rector y superior de la Casa de Formación del Minuto de Dios. En Uniminuto he desempeñado varios servicios, director de bienestar, profesor del Instituto Bíblico, director de CJM Virtual, vicerrector general de pastoral, decano de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de Bogotá presencial, director encargado de los programas de trabajo social y psicología, representante de los eudistas al Consejo Superior de la Vicerrectoría Regional Sur. Eso entre algunas otras cosas. Lo más importante es, como diría el padre García Herreros, que anhelo amar a Jesucristo cada día con mayor intensidad. Pero es como para que conocieran un poco de mi persona para aquellos que no me habían visto. Y como me decía una prima hoy, te sigues viendo de 35 y en realidad ya tengo 47. Entonces, para que no piensen que es un peladito el que les habla. Frente al tema, ¿qué vamos a hablar? 4 cositas quiero trabajar. 1, el concepto espiritualidad, esa categoría. 2, desde nuestro enfoque cristiano, el tema de la promesa del Espíritu, un énfasis frente a la vivencia de la espiritualidad en nuestro ámbito cristiano. ¿Cómo identificamos la acción del Espíritu? Uy, se me fueron las letras cruzadas. Ya estoy con dislexia, dislalia. Y el desarrollo humano integral, porque es el trabajo que realizamos en los diferentes ámbitos que nos desempeñamos en las parroquias o como Ramón también en la universidad, en diferentes áreas y ustedes también en sus lugares de trabajo o como dirían en el ámbito de las ciencias sociales y humanas, su lugar de enunciación en la cotidianidad. Bien, ¿qué entiendo? Y como no va a ser solamente una conferencia en la que yo hablo y nadie más participa, son como para abrir este diálogo, ¿qué entiendo por espiritualidad y cómo la vivo o la expreso? ¿Por qué razón? Porque ustedes y yo creemos en que es importante la participación de todos. Así las cosas, entonces, no sé quiénes quisieran, de los que están participando, Héctor y Olguita, Julio César, el diácono Fernando, Edgar, Edison, la familia Lemu, Fernando, Jorge, Mario, Ramón. Aquí como yo no uso mucho este Zoom, no sé si alguien alza la mano, si se ve que alzan la mano. Mejor dicho, el que quiera hablar, tome la palabra.
¿Quién quiere compartir? ¿Qué entiende por espiritualidad? ¿Qué se imagina o qué ha predicado o qué ha sintetizado después de toda la formación y la vivencia por espiritualidad? No contestó. Si el diácono Julio está hablando, creo que lo tiene en mute. A ver si yo lo puedo abrir desde aquí. No, no puedo. Julito, si estás hablando, tienes el micrófono apagado. Ahora sí. Ahora sí quedó abierto. Bueno, desde el punto de vista de la espiritualidad, pues es la interiorización, pienso yo, de seguir a Jesús, ¿no? Sí. Tratar de hacer vida con Él, buscar dar testimonio de lo que Él nos ha participado a través de su palabra, de todo su caminar, y es, yo pienso, hacer vida, o sea, cómo acercarnos hacia Él, o sea, con un convencimiento de las grandes maravillas que Él ha hecho en nosotros. Entonces, yo creo que eso no es fácil porque es un seguimiento que requiere verdaderamente entrega y testimonio, ¿no? Sí, Para poder ser verdaderamente vivir una espiritualidad. qué bueno. Sí, para unos poquitos. Perfecto. Y Padre, señor, padre, ¿me escuchan? sí, señor. Dale, Rodolfo. Gracias, gracias, padre, por acompañarnos en esta noche con estos temas tan importantes. Quizás no lo tenga de pronto muy claro, pero esa es la idea, aprender, ¿no? Pues nosotros somos, siempre nos decimos seres espirituales. ¿Por qué somos seres espirituales? Porque primero que todo creemos en Dios. Creemos en un Dios que ha sido el creador, creemos en un Dios que nos ha dado la salvación a través de su Hijo y creemos en un Dios que nos ayuda cada día a crecer en la santificación. Y ese crecer en la santificación es lo que nos hace espirituales. Es la manera, para mí, como uno se relaciona con ese Dios. Entonces, ¿qué es la espiritualidad para mí? Es esa relación con Dios. ¿Cómo la vivo? En la experiencia propia de su amor, en lo que a través de la vida he aprendido a través de su palabra y la vivencio y la hago práctica a través, por ejemplo, de mi ministerio, en la cual transmito que hay un Dios que es amor, que nos quiere, que quiere lo mejor y que ayude a transformar los corazones. ¿En qué sentido? En que podamos cada día a través de esa espiritualidad precisamente transformar aquellas cosas que nos incomodan la vida, como son propiamente pues los pecados, ¿no? El egoísmo, las envidias, todo esto que nos quita la paz, que eso es lo que realmente rompe esa relación con Dios. Esa es la interpretación tanto de espiritualidad de cómo la vivo, Padre. Muchas gracias, diácono Rodolfo. Muchas gracias. Si alguien más. Bien. Si no, entonces sigamos aquí. Entonces continúo aquí. Listo. Entonces tenemos ¿por qué pregunté cómo lo entendemos? Porque algo he aprendido en el ejercicio de la docencia es que siguiendo mis experiencias formativas en la filosofía, todos sabemos, todos tenemos ideas, preconceptos, y siguiendo a Gilles Deleuze, que es uno de los filósofos que me encantó en uno de sus puntos sobre qué es la filosofía, hablaba que es construcción de conceptos, y entonces, pues claro, vamos elaborando, es una categoría, la categoría de espiritualidad, el concepto,
que se ha ido desarrollando a lo largo de los siglos, a lo largo del tiempo. Primero, entonces, si miramos desde la comprensión del lenguaje, pues nos podemos dar cuenta que es un término con un amplio campo semántico. Significa, encontramos muchas cosas, interiorización, vamos a ver qué significa vivir en el espíritu, como señalaba el primer diácono que habló. Me disculpan que mi memoria no, o sea, yo me parezco al padre García, no al Diego. El padre Diego recuerda siempre los nombres, yo como el padre García Herreros les cambio el nombre, entonces me disculpan, pero bueno, es un amplio semántico, por ende es polisémico y a la vez ambiguo, puede significar muchas cosas. Si buscamos, entonces encontramos que lo primero que encontramos es que proviene de la palabra latina spiritualitas, que se refiere al espíritu, tanto divino como humano, como es decir, la existencia humana y a la vez la acción divina. Y para nosotros, en el ámbito cristiano, va a hundir sus raíces en la semántica bíblica. Una expresión hebrea, ruach, y la expresión griega neuma. Y en la semántica filosófica occidental, nous. Para quienes quieran profundizar, hay un libro gordo de petete que llamo yo, de un autor, de un jesuita, Wahiman, se llama Espiritualidad, Formas, Fundamentos y Métodos. Es un texto denso, ¿cierto? Pero no imposible de leer, y un libro gordo de petete, pero desarrolla muy bien todas las, está queriendo trabajar de la manera más amplia el concepto de espiritualidad. Entonces, bien interesante porque lo relaciona con todas las diferentes formas de vivencia espiritual en las otras religiones, no solo la cristiana. Si vamos desde la semántica hebrea, me gusta esta imagen, es intencional. ¿Por qué? Porque resulta que la palabra hebrea, ruach, tiene un sentido femenino, la espíritu. En la teología latinoamericana se habla mucho del dinamismo femenino, de la acción del espíritu, de la acción divina, y para el hebreo en la semántica es la espíritu. Y la espíritu, ¿por qué la puse con diferentes colores? Por el movimiento, porque no hay una sola forma, y por eso el viento, y entonces la vida, la alianza, y esas imágenes femeninas. Fuerza en movimiento es un sentido, aire, viento, tormenta, serían como las expresiones que encontramos en la Biblia, pero también con el sentido del aliento, ¿cierto? Respiración o el latido de corazón, entonces el anhelo de vivir, pero también en la esfera de lo psicológico, entonces encontramos esa expresión en relación con el impulso o la pasión o el temperamento. Es que tiene un espíritu indomable, lo hemos escuchado, o tiene un espíritu apacible, sereno. En ese sentido, es uno de los sentidos que encontramos en el Antiguo Testamento cuando vemos la expresión ruaj. Pero también en la Escritura, cuando se refiere al ruaj de Dios, al Espíritu de Dios, no solo habla de esa vida interior de Dios, sino de la manera en que actúa de manera creativa en todas sus criaturas. Y encontramos en el Salmo 104, el verso 30, esa acción. O también encontramos en Eclesiástico 11:5 que les renueva cuando están heridos o agotados. O encontramos en Isaías que les libera de la opresión, les proporciona un espíritu de sabiduría y de justicia, y también que los redime hasta el final. Lo podemos ver entonces en Romanos, pero es una acción, como podemos ver, la acción del espíritu para nosotros en esa comprensión cristiana o hebrea desde ese sentido, movimiento, dinámica, vida. En la semántica griega, neuma va a tener un énfasis muy particular que va a marcar en la comprensión que ustedes y yo hemos tenido de la espiritualidad. ¿Por qué esta imagen? Porque en el Nuevo Testamento, vamos a trabajarlo en el segundo punto cuando hablé de la promesa, porque es eso, para nosotros neuma y neumáticos está relacionado con la escena de Pentecostés. Y Pablo plantea en el uso de esa expresión en el Nuevo Testamento
habla de ese binomio entre neuma y sarx, entre espíritu y carne. Y la sarx es esa carne y va a denotar esa actitud espiritual que conduce a la muerte, ¿cierto? El espíritu que nos conduce, esa tendencia que hemos comprendido como la concupiscencia de la carne o esa pulsión que tenemos a los afectos desordenados y aquello que, como lo dice San Ignacio y lo señala también Pablo, conduce a la muerte, porque nos aparta de ese proyecto de vida y de comunión entre los hermanos y de comunión y de armonía con nosotros mismos y con el universo. Neuma es el Espíritu Santo que conduce a las personas hacia qué. Entonces guardemos esa idea, el Espíritu que conduce. Y recordamos en Gálatas 5:22 cómo Pablo muestra qué es lo que hace. Los frutos del Espíritu son amor, alegría, paz, tolerancia, amabilidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio de sí mismo. Es decir, que la experiencia espiritual, el neumáticos, el lleno del Espíritu, el colmado del Espíritu, se le nota. Por eso, ¿cómo lo vivo? En el día a día. Y se expresa en el amor, en la alegría, en la paz, en la capacidad de tolerar, de ser amable, bondadoso, tener fe, ser manso, humilde. Y alguna vez, aquí quiero un paréntesis, hablando con un director espiritual, el padre Gilles Cusson, en Honduras, por ahí en el 2003, me decía: Gregorio, ¿has pensado por qué el espíritu o los frutos del espíritu, el último es el dominio de sí mismo, el dominio propio? Decía: no, padre, no. Decía: porque es que es como lo que más cuesta, es a lo que más fuerza le hemos dado, porque creemos que es un esfuerzo personal y nos esforzamos por tener dominio propio, pero es una gracia, es la juntura de la voluntad con la gracia. Y por eso Pablo, consciente de eso, lo colocó ya ahí al final, porque es parte del esfuerzo de toda la vida, dominarse para no perder la paz, para evitar ser orgulloso, para poder decidir amar en lugar de odiar, para decidir mantener la alegría en lugar de llenarse de ira y responder mal, decidir mantener la paz aún en medio de las afrentas y responder bien, decidir ser tolerante de las miserias de los hermanos, decidir ser amable y no responder de manera soez, brusca, ordinaria o poco acertada, ser bondadoso a pesar de que los demás sean odiosos, fe cuando todo nos dice: pero mire cómo está esto de patas arriba, ¿cierto? O sea, mire, estamos en un nuevo orden mundial, es que si usted lo vacunan, entonces no, esto está patas arriba y, mejor dicho, ¿no? ¿Cuál fe? Es tomar la decisión de ser manso y humilde de corazón, aún en medio de los halagos o los elogios, en fin. Eso decía mi querido padre Gilles Cusson. Es la juntura de la voluntad con la gracia. Bueno, y en ese desarrollo desde el Nuevo Testamento y los aportes de San Pablo, tenemos lo que ustedes vieron en latín y conocieron: spiritus, spiritualis, carno, carnalis, neuma, neumáticos. A partir de eso, entonces, el espíritu y el espiritual, la carne y el carnal, el espiritual y el lleno del espíritu, es de ese desarrollo que hay del griego al latín, y cómo se presenta ese binomio que empieza a separar las realidades espirituales de las carnales. ¿Cuál es la comprensión actual? Hay una autora, Snyders, ese artículo, Spirituality in the Academy, ahí están las páginas, desarrolla y dice, plantea esos tres como comprensiones actuales en torno a la espiritualidad. Y eso lo vemos, y lo digo desde la experiencia en la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales. Primero, como una dimensión fundamental del ser humano. Y ustedes y yo decimos: no, pero es que claro, cuando estudiamos antropología teológica y hablábamos de las dimensiones del ser humano, hablamos de la dimensión espiritual y creemos que es una dimensión para nosotros fundamental. La dimensión corporal, la dimensión espiritual, la dimensión psicológica. Bien.
pero también como una experiencia vivida, y es lo que señalaban, cómo se vive, cómo se actualiza esa dimensión. Entonces yo veo mi espiritualidad en el compromiso, en mi vivencia familiar, en el hogar, en las relaciones con mi pareja, con los hijos, cómo vivo mi espiritualidad, compartiendo en los escenarios de pastoral, cuando estoy en el ejercicio del acompañamiento a los pobres y a las viudas desde el sentido bíblico, o en la vivencia de los sacramentos, apoyando en los bautizos, en los matrimonios. Allí vivo mi espiritualidad. Pero también presenta esta autora como una dimensión, una disciplina académica que estudia esta experiencia vivida por cada uno de nosotros. Así las cosas, entonces, por ejemplo, ese tema de la disciplina académica ha cogido fuerza con dos énfasis. Por un lado, el de teología espiritual desde Roma con la gregoriana, y en Estados Unidos como el estudio de la espiritualidad, ¿cierto? Espiritualidad a secas y teología espiritual. Son dos enfoques en el trabajo de esta disciplina académica. Un ejercicio ahí como para medio de síntesis es cómo miramos, es fundamental porque interrelaciona la dimensión social del hombre, pero también su dimensión psicológica y racional, allí las emociones y el pensamiento, pero también la dimensión psicológica y la dimensión afectiva, la dimensión emotiva, ¿cierto? Pero también la dimensión física y biológica, porque entonces está la carne allí, ¿cierto? Sarx y lo caduco y cómo se relaciona. Entonces mi relación conmigo mismo, la relación con mi pensamiento, la relación con los afectos que tengo, con mi cuerpo, y todo es el mismo ser humano. Entonces hay dimensiones y para nosotros es una dimensión fundamental, la dimensión espiritual. Ustedes han oído, bueno, y me perdonan, pues, no me perdonan, pues, ustedes ya escucharon así en el Minuto de Dios. Mi experiencia espiritual nace en los grupos carismáticos en 1988. Bueno, mi mamá pertenecía a la Renovación, pero mi experiencia, como decimos los carismáticos, de encuentro personal con Jesucristo y bautismo en el Espíritu fue en el 88, y desde ahí empezó y fue por una experiencia de una oración de sanación interior, o sanación de los recuerdos, o psicológica o emocional. Y a partir de allí, entonces, pues tuve el deseo de conocer más de Dios, y en el 91 ingresé a la Casa de Formación Eudista La Misión, es decir, hace 30 años, en julio 28, 30 años. Bueno, y entonces hablamos de sanación integral. Ustedes conocen, tal vez han visto ese texto, y el padre Diego relaciona cómo esas tres dimensiones, la dimensión con Dios, la dimensión con el medio ambiente y también conmigo mismo, y la relación psicológica con otras personas, y se habla de esa sanación integral. Yo personalmente hablo de la sanación espiritual en todo el tema del poder, vernos libres del poder del pecado, la dimensión psicológica, la capacidad que el Señor nos regala de armonizar esos sentimientos asociados a recuerdos, y ordena el Señor. Y en la sanación física, que ustedes conocen, pues es la más palpable y más elocuente, como pues obviamente el Señor nos sana físicamente, y los demás pueden ver las relaciones e interactúo también con los otros. La dimensión psicológica, en la medida que también está el perdón, y entonces puedo reconciliarme con los otros. Eso como para mirar eso, cómo se concreta una experiencia espiritual o se lleva de la teoría a la práctica. Tampoco es para decirles que si quieren comprar el libro, lo pueden encontrar en la librería Minuto de Dios, pero bien lo pueden hacer, también lo encuentran y es muy útil. En síntesis de esta primera parte, entonces, primero entendemos cómo la espiritualidad es una actividad de la vida humana como tal, o sea, es parte de una actividad, como ya lo señalaban, ¿cierto? Es la manera como me relaciono con Dios, mi manera como vivo. Esa actividad, cuando está abierta al compromiso con el absoluto, en ese caso llamamos que es una espiritualidad, es religiosa. Entonces puede ser budista, cristiana, taoísta, hinduista, musulmán o islámica, pero cuando es con el absoluto en la persona de Jesucristo, que lo hablábamos de seguimiento a través del don del Espíritu Santo,
en ese punto llamamos espiritualidad cristiana, pero no está limitada a ese compromiso. Hay personas que pueden vivir su espiritualidad desde la alteridad sin tener un ejercicio de vinculación religiosa. En un principio está igualmente disponible para cada ser humano que está buscando vivir una vida auténticamente humana. Por eso lo decía, y ahí encontramos autores que pueden hablar de esto. Es un texto de Cáceres, Espiritualidad Hoy, una mirada histórica, antropológica y bíblica, la encuentran en internet. Es en Teológica Javeriana, es un excelente texto sencillito, son apenas 25, casi 30 páginas con la bibliografía, pero es interesante. Segundo momento que les dije que quería compartir, la promesa del Espíritu Santo. Bueno, aquí vamos a... ¿dónde deja de compartir? Si alguien tiene alguna duda, inquietud, puede participar en este momento. ¿Cómo vamos? Súper bien, padre. Bien, padre. Bien, padre. Muchas ¿Sí? gracias. ¿Claro hasta ahora? Claro, padre. Todo tan claro como el agua turbia. No, mentira, Virgen padre. Santa del Cielo. Cáspitas. No. No, vamos bien, vamos bien. Listo. Bueno, entonces, sigamos. Este segundo momento, quiero enfatizar porque obviamente, pues por nuestra experiencia cristiana, ustedes van a encontrar también definiciones de espiritualidad, por lo que ya les dije, neumáticos, para nosotros es estar lleno del Espíritu. ¿De dónde salimos nosotros los cristianos católicos hablando de la espiritualidad como una experiencia de discipulado, del seguimiento de Jesús conforme al Espíritu? Citando aquí al Padre Novoa. Hablamos de esa experiencia a partir de esta promesa que encontramos en el texto de los Hechos Apostólicos, en el capítulo 1, verso 8, que es como el tema central, dirían los exégetas. Esa es la tesis del libro. Recibirán la fuerza del Espíritu que vendrá sobre ustedes y serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta los confines de la tierra. Voy a ir haciendo énfasis. Recibir la fuerza, dinamis del Espíritu, que es espiritual y cómo se vive. Serán mis testigos. Ya también lo decía el segundo diácono que habló. Decía, es que es dar testimonio. Por ahí va. Por eso aquí quise poner esta imagen también intencional. Cuando se habla de Jesucristo sumo y eterno sacerdote, me encanta la imagen que hay en Valmaría y seguramente algunos de ustedes la han visto en la capilla de Jesucristo sumo y eterno sacerdote, allí en Usaquén, en el seminario, porque es el Padre recibiendo el don de Jesucristo. Él mismo se ofrece sacerdote, altar y víctima. Y aquí la imagen es muy clara, es la relación trinitaria que ustedes y yo tenemos en nuestra experiencia espiritual. El Padre que nos creó, el Hijo que nos redimió y el Espíritu que nos vivifica. Somos llenos de esa fuerza para ser testigos, fuerza del amor del Padre, de la salvación del Hijo y de la vida o de la santidad, la gracia del Espíritu Santo. Testigos entonces también es intencional, porque cuando ustedes y yo miramos ese texto y ustedes lo han predicado, a mí me gusta hacer énfasis en el signo visible y el signo audible. ¿Por qué razón? Porque la presencia o la realidad del Espíritu se siente, la gente lo puede percibir. Es muy importante no querer desligar la espiritualidad de la emoción, ¿cierto? Porque es que somos seres humanos y tenemos una dimensión emotiva, psicológica y emotiva. Entonces, por ejemplo, te dices que yo sentí alegría, gozo, paz, ¿cierto? Es una realidad, o se puede ver porque se le ve la cara de pastel, o recordemos la transfiguración, se ve el rostro brillante, resplandeciente. Aquí el signo visible representado por las lengüitas de fuego. Y el signo audible que estremece el lugar, como el terremoto, es decir, la realidad del espíritu es comprensible. El padre García Herreros, cuando vivió la experiencia en el Minuto de Dios, hacia el 67, cuando inició, él quería, le decía al padre Diego, cuando él ECLA en el 73, le decía, mire, yo lo que quiero para usted es que viva lo mismo que yo viví, que experimente lo que yo experimenté, esa experiencia de
vivificación por la acción del Espíritu. Y tenemos en cuenta que somos testigos en Jerusalén y toda Judea que llamamos el Pentecostés de los judíos, descrito en Hechos de los Apóstoles 2 del 1 al 4. Pentecostés de los samaritanos en Samaria, capítulo 8, versículos del 5 al 25, y hasta los confines de la tierra, Pentecostés de los paganos, capítulo 10, verso 1 al 11, verso 18. ¿Por qué esto? Porque yo me permito hacer como una interpretación para poder ser testigos, así como Pablo la vaina empezó, la historia en Jerusalén, pero se extiende a Samaria y de ahí a Roma, a los confines de la tierra. El testimonio se va ampliando. Entonces, yo aquí ya desde una apropiación muy personal en síntesis teológica y desde mi experiencia profesional como psicólogo, creo que la experiencia del Espíritu empieza allí en Jerusalén, es decir, en cada uno de nosotros. Y el testimonio va primero en la armonía interior, luego lo reconocen allí en Jerusalén y en Judea, los cercanos, los familiares. De ahí va avanzando, es decir, primero una armonía personal, luego los demás van captando y reconociendo cómo el Señor nos va transformando. Para los que compartieron conmigo, bueno, a Ramón no le tocó ver el Godzilla del pasado, pero si pusiéramos a alguien de los ministerios de música o alguno de los seminaristas, bueno, hoy día padres o ex seminaristas en Honduras dirían, no es que el padre Gregorio o Goyito era de un genio que Virgen María vivía gritando y enojado a toda hora. He ido mejorando. O sea, yo digo que la mejor expresión, cuando me dicen, ¿usted era de mal genio? Entonces yo respondo como el doctor White en Hulk, ¿cierto? El doctor White, no, el doctor Banner. Siempre estoy de mal genio, solo que ya no lo expreso ni dejo que fluya, ¿cierto? Bueno, ya en este momento siento que el espíritu ha logrado armonizar y entonces hay más paz que desarmonía. Pero es un proceso, eso no va pasando de un día para otro. Y las esposas que tal vez están con ustedes al lado dicen, sí, padre, este hombre, si no hubiese conocido al Señor Virgen Santa, yo no sé qué hubiese sido este matrimonio. Menos mal lo conoció y se dejó transformar por él y se sigue dejando vivificar. ¿Por qué es eso? Es progresivo y así vamos dando testimonio cada vez mayor de la acción de Dios en nuestras vidas. Pero así se llama la acción del Espíritu, es una experiencia, una realidad que se siente y de la cual damos o se vive, experimentamos y de la cual damos testimonio. ¿Cómo se experimenta esa acción del Espíritu a partir de los hechos? Para que lo tomemos en cuenta, porque es que no podemos dejar de pensar en esto. Esto está inspirado en unas palabras de mi padrino de ordenación, el padre Carlos Guillermo Álvarez, y cómo él expresaba, cómo él compartía este tema. Entonces, ¿cómo se experimenta el Espíritu? Y él señalaba, estas son textualmente sus palabras, el Espíritu se deja sentir como una presencia de Dios o de Jesús en el corazón del creyente. El Espíritu se deja sentir porque Él nos permite que lo podamos experimentar, tener la vivencia. Panikkar, citado, bueno, ustedes lo recuerdan, sea Raymond Panikkar, se atribuye a él que fue el autor de esa expresión, pero la conocemos por Rahner. El hombre del siglo XXI será místico o no será, ¿cierto? Cristiano. Pero es una realidad, hay que vivir la experiencia, se tiene que sentir la experiencia y esa experiencia de Dios o de Jesús que está allí en el corazón. Y por eso se habla indistintamente del Espíritu de Dios o el Espíritu de Jesús o el Espíritu de su Hijo. Lo primero es, se nos permite, Dios se deja sentir. Y entonces si a mí me preguntan, sin haber estudiado tanta teología, puedo decir que esa experiencia yo la conocí primero de manera personal, cuando oró por mí, que en paz descanse mi prima Elba Flores, haciendo una oración de sanación y quedé temblando, y luego mi tía Zoraida con mi mamá oraron y yo sentí como que me han quitado un peso de encima. Es lo único que yo puedo escribir, que sentí que me quitaron un peso de encima.
que a partir del llanto profuso que tuve ese día, experimenté que mi vida era diferente. Y entonces así fue como la primera experiencia. Pude sentir que algo había pasado. Empecé a sentir esa presencia cercana, amorosa de Jesús. Y fue progresivo. El espíritu aparece como una fuerza, un dinamismo. Dynamis es la expresión griega que lleva a una acción. Por tanto, ustedes y yo debemos cuestionarnos cuando nos sentimos débiles, lentos o miedosos para la acción. Y entonces podríamos decir y emitir un juicio como lo dice el Padre. Esos creyentes les falta la fuerza de Dios. Miren, yo recuerdo que cuando yo tenía 14 años y miraba a los presbíteros, en ese momento yo decía, es que les falta el fuego de Dios. Hablan y no me dicen nada. Oran y yo no siento, pero es que es nada, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos toca? Desde ahí aprendí que lo que nos toca es pedir esa fuerza, ese dinamismo del Espíritu, que nos lleve a la acción, que nos mueva, que nos comprometa intencionalmente esta imagen. Hemos visto ese color rojo y hemos visto grafites y manos levantadas, pero esa no es una manifestación, no fue una foto ni una abstracción de lo que hemos visto en estos días en nuestras manifestaciones populares. Esa es otra manifestación, la manifestación de la alegría y el gozo del Espíritu. Levantamos las manos, nos movemos. Así, recuerden esa imagen del movimiento y de los colores de la acción del Espíritu, cómo vivifica en ese tono de alegría y de paz. Tampoco es pues un resurgir del ave fénix, no, es la realidad del Espíritu que nos llena de alegría y entonces se manifiesta con una alegría y un gozo desbordante y expresiones que es muy difícil retenerlo y eso lo vemos en los textos de los Hechos. Por eso la tristeza y el pesar continuos indican un vacío del espíritu. Cuando vemos, y en este tiempo de pandemia, yo los invito a que clamemos Espíritu Santo sobre esos hermanos y hermanas que ya sienten que su vida no tiene sentido, que se sienten insatisfechos por todo y ya no tienen un lenguaje de alabanza, sino de quejabanza y ya todo es negatividad y expresiones de pobreza. Todo eso son expresiones de pobreza, esa negatividad, esa tristeza, esa insatisfacción son expresiones de pobreza en el espíritu, dice el Padre Carlos. Pero sí, yo los invito para que invitemos a nuestros hermanos a la alegría. Yo acompaño a la comunidad de alabanza del Minuto de Dios que se reúne los lunes y allí hay un ministerio de danza. Yo les digo, dancen, ¿cierto? Intenten contagiar a los que los ven de la alegría que ustedes experimentan en medio de la inquietud, la incertidumbre en esta pandemia. Bien, debemos mantener la alegría, además que se nos mantiene las defensas altas, porque recuerden que el estado de ánimo ayuda a mantener un sistema inmune bueno. ¿Qué produce el espíritu? Una oración y alabanza permanente. Por eso, relacionado con lo anterior, el lenguaje de la vida en el espíritu no es la quejabanza ni el lamento, sino es la alabanza, la acción de gracias, la glorificación. Algunos me dirán, pero Padre, y es que en medio de eso también la súplica, por supuesto, pero no negatividad, no tristeza, no sin sentido, sino alegría. Encontramos que hay un norte y el espíritu nos alegra y nos permite reconocer su presencia. Y entonces decimos, gracias por este día. Yo antes, ante la posibilidad de no tener un día más en la existencia, no lo había sentido tan palpable como ahora. Y les aseguro, en la mañana le digo, Señor, gracias por este día que me permites vivir. Y al dormir le digo, Señor, gracias por el que viví. Ahí sí, como decía el Padre García Ríos, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega. Porque ahí sí, como decíamos, de morir tenemos. Pero debe ser una actitud de alabanza, no de quejabanza. Debemos mantener nuestra experiencia de oración. Creyentes que nunca o poco oran, no conocen la experiencia del Espíritu. Y eso lo debemos tener en cuenta. Yo, leyendo en este ejercicio de investigación al Padre García Herreros,
Hay una constante en sus escritos y el padre Diego lo señala muy acertadamente, pues conocedor de su persona y de su obra, ese anhelo de Dios, ese deseo de Dios. Ay de mí si no me acuerdo de ti, Señor, y en el paseo allí a las tumbas de los eudistas difuntos, amaste a Jesucristo. Es como esa constante de vivir orando. Yo lo recuerdo porque yo tuve la oportunidad de compartir con él cuando llegué a la congregación en el 91 y bueno, desde el colegio, y recuerdo especialmente esos esos años, cómo él oraba allí en la capilla del silencio donde hoy reposan sus restos, y constante, orando y en meditación y ya tal vez hasta en descanso en el espíritu y sueño, pero oraba y quería pasar ese tiempo en la contemplación del verbo, muy propio pues de herencia espiritual budista. Es la súplica, el espíritu en diferentes rostros, latitudes, razas, colores. El espíritu se expresa en una libertad del espíritu, de nuestro espíritu y del corazón, que permite una acción abierta y sincera ante los demás. Entonces, debemos cuidarnos del intento de opresión, dominación, manipulación. Por el contrario, debemos dejar que sea el espíritu que nos mueva a amar y actuar sin querer someter a los demás o obligarlos a vivir nuestra experiencia. El espíritu nos mueve a todos de manera diferente. A mí me movió desde la experiencia carismática, pero he conocido otras experiencias del espíritu, porque pues para eso regala carismas. ¿Qué nos regala? ¿Cómo se siente el espíritu? Una comprensión fraterna y comunión. Entonces, ojo, divisiones, contiendas, peleas, disgustos, no son de Dios. El espíritu nos une, crea comunión. Recordarles que el espíritu se manifiesta con signos de poder y le llamamos carismas, dones que se van manifestando en esos ministerios de servicio a la comunidad. Ustedes, a partir de un carisma que el Señor les regaló, hay un ministerio, el diaconado, y se esfuerzan por vivir ese ministerio. Todo para el bien, para el provecho común, para la edificación de la comunidad eclesial. Esas son como las realidades del espíritu. Me permito volver a parar y preguntarle si hay alguna reacción, si alguien quiere decir algo, quiere opinar, alguna pregunta. Yo quisiera de pronto, a lo largo del camino que he tenido, no solamente ahorita en la formación del diaconado, sino también desde que tuve mi experiencia de Dios, he visto, digamos que desafortunadamente dentro de la iglesia se reduce la visión espiritual a una visión espiritualista y de espiritualismo. A veces los que de alguna manera tenemos una tendencia a hacer oraciones carismáticas, porque yo también nací en la renovación carismática, hay como connotaciones peyorativas y burlescas. Como que no se ha comprendido lo que significa realmente la espiritualidad. Como que el místico es visto como un idealista, como un separado de la realidad, como un inmerso en otro mundo, como un alienado, más no como lo que debe ser, que es la persona que realmente de alguna u otra manera a través de esa experiencia con el espíritu y en el espíritu es que va transformando el mundo. De hecho son los místicos, los grandes místicos de la iglesia, los que han movido a la iglesia, los que han transformado a la iglesia. Pero sin embargo a veces como que esa visión desde el racionalismo, por decirlo de alguna manera, a veces como que me deja como la pregunta y como el insabor. ¿Será que es que esta gente jamás ha sido tocada por el espíritu? ¿Será que esta gente solamente la razón y todo lo que tiene que ver con ella es lo único, la única forma de aprehender a Dios? O sea, como que no han tenido esa posibilidad, me da la impresión a mí. Bien, me acabas de motivar para decir dos cositas que no están en la diapositiva frente a los místicos. Hay un autor, Charles André
Bernard, que místicos, se congeló la imagen. Sí, ¿O estamos teniendo problemas de sí me están audio y viendo? de imagen, padre, sí. Pero ya mejoró, padre, ya mejoró. Ahí va bien. Ah, ok. Listo, padre, si quiere, Ok, continúe. listo. Ahora sí está bien. Por ahora sí, ahí vamos bien. Listo, voy a cerrar la cámara porque para si me escuchan, que es lo importante. Charles Aldine Bernard, en su libro, que ustedes de pronto lo conocieron, Introducción a la Teología Espiritual de Verbo Divino, él plantea la tipología de los místicos. Y entonces, en esa tipología, habla del místico de la interioridad, que es los que más conocemos, Santa Teresa y San Juan de la Cruz, como personajes. Habla de los místicos de la configuración con Cristo, donde aparece la Escuela Francesa de Espiritualidad, es decir, San Juan Eudes. Sí, la Escuela Francesa de Espiritualidad. Y habla de los místicos apostólicos, donde yo considero que podemos ubicar al padre Rafael García Herreros. ¿Por qué? Porque tú acabas de señalar algo, Héctor, y es la experiencia con el misterio. ¿Listo? Hay un tema que es la experiencia del encuentro personal con Jesucristo vivo, que lo hablamos desde Aparecida. Atrás viene un tema de la experiencia de Dios, que es lo que se hablaba, es decir, que han tenido un encuentro con el misterio, que han tenido un encuentro con Jesús que les ha cambiado la vida, pero la experiencia de tener una vivencia con el misterio intensa, profunda, que les lleva a reconfigurar la manera de vivir e interactuar, se ha visto como reservada solo para unos, ¿cierto? Y entonces los místicos de la espiritualidad, místicos de la interioridad, así como no, entonces van a quedar flotando y van a quedar pegados en el cielo. Y no, hay místicos de los ojos abiertos, como dice Jean-Baptiste Mertz, y ahí está el padre García y podemos estar nosotros, porque hemos tenido una experiencia con el misterio. Miren, si no hubiésemos tenido una experiencia de encuentro personal con Jesús desde la renovación, el catecumenado, los cursillos, la Legión de María, cualquiera de esas, no estaremos aquí sentados. No hubiésemos elegido vivir o tener esta experiencia de seguimiento de Jesús. Puede ser en el matrimonio, en el diaconado permanente, en el presbiterado, en la soltería, en fin, pero el Señor nos mueve y es una respuesta a la acción. Como tú lo señalabas, hay quienes creen que los espirituales o ser espiritual es estar por allá en las nebulosas, llegando a Plutón, y no. Para mí, en la experiencia, lo que compartirles es el espiritual en la experiencia cristiana, sí, desde Pablo sería el neumáticos, el lleno del espíritu. Eso desde la experiencia cristiana, para nosotros el espiritual es el lleno del espíritu, es aquel que ha tenido experiencia con Dios y se ha dejado colmar de su gracia, cree en el poder de Dios y se deja mover por él. Ora en lenguas o no ora en lenguas, listo, con toda tranquilidad, lo puedo decir. ¿Por qué? Porque pues no necesariamente el espíritu suscita los mismos carismas. A los que hemos nacido en la renovación como tú, Héctor Atencio y yo y otros más aquí, pues obviamente pues nos volvimos chifladitos, ala, ¿cierto? Carismaniáticos. Pero y bueno, esa fue la manera como el Señor nos puso aquí y es nuestro lugar de enunciación desde nuestra experiencia fundante. No nos cierra a otras experiencias y nos ha permitido conocer su acción en muchos escenarios y ambientes de espiritualidad, porque es el espíritu el que nos mueve y mueve de diferentes modos. Eso también yo digo que pasa por la psicología. Como nosotros somos más emotivos y sensibles, pues nos puso por la renovación. Hemos sido un poco más sociales y orientados a eso. Tal vez hemos estado en otros movimientos eclesiales. Pero bueno, así es. Entonces, bien, por ahora quiero sintetizar que desde la experiencia cristiana, por eso el énfasis en el espíritu, y cómo se deja sentir, cómo se vive, para nosotros es elocuente, por los frutos y por la realidad del mandato del Señor. O sea, sí se nos tiene que notar, sin duda. A nosotros como cristianos se nos tiene que notar cómo se le notó a San Francisco de Asís cuando llegó al ambiente musulmán allá y le dijo, mira, usted sí parece cristiano. Ok, es decir, puede que nosotros digamos que no hay un estereotipo, pero sí, si alguien se acerca al Evangelio y lee el Evangelio
y relaciona con Jesús, pues se nos tiene que notar que somos cristianos, porque amamos, porque vivimos a la manera de Cristo. Juan Eudes hablaba en ese sentido de configuración, decía es que debemos sentir, tener los mismos sentimientos, los mismos, bueno, sentimientos son el rechazo al pecado y el amor a Dios. Debemos tener el mismo espíritu, que es el abandono total en la entrega generosa al Padre, hasta la entrega total, hasta la kénosis, las mismas disposiciones de amar, servir, entregarse a Dios, y las mismas intenciones de honrar, agradar a Dios. Es en el sentido eudista, en el sentido de Juan Eudes, pues es eso, nos tiene que notar que, como él lo dice en sus escritos, ser otros Jesús en vez de reino, lo expresa muy claramente. Eso es la mística de la configuración, ser otro Jesús en la tierra. Pues se nos tiene que notar, y se nos nota por la acción del Espíritu, porque clamamos Espíritu Santo en la mañana, tarde y noche. Lo clama el Papa, lo clamaba Juan Pablo II, no vamos a clamarlo nosotros para que nos ayude a vivir en este momento tan pandémico y tan incierto y dar testimonio. Aunque nos cierren las iglesias, tenemos otros escenarios y otros espacios desde esta metodología virtual, presencial, remoto, de hablar y de compartir de Jesucristo. Bien, ¿alguien más que quiera compartir? Bien, entonces sigo. Este cuarto momento, frente al desarrollo humano integral, ¿qué entiendo por desarrollo humano integral? ¿Cómo lo vivo o lo expreso? Aquí me permito pedirle a mi querido Ramón que nos comparta cómo lo entiende, porque él está trabajando en una dependencia de Uniminuto, la Dirección Nacional de Bienestar o de Asuntos Estudiantiles, y entonces ese es un concepto que ellos viven machacando, y ha oído a su jefe 20,000 veces hablar del tema. Entonces me gustaría que él nos compartiera qué entiende desde ese lugar de enunciación que es bienestar institucional, cómo lo vive y cómo lo expresa. Y si alguien más quiere hablarlo, pues también toma la palabra. Bueno, padre, no sé si alguno de mis hermanos quiera compartir algo antes de hablarles yo. Yo quisiera de pronto dar una idea. Yo lo comprendo el desarrollo humano integral como la visión de el ser humano desde el todo, desde su todo. Es decir, no solamente desde un aspecto, sino desde todos los aspectos, no solamente el aspecto espiritual, sino el humano, el psicológico, el afectivo, el social, etcétera. Pero viéndolo en el contexto de la espiritualidad que lo estamos viendo, yo lo entendería como que desde la dimensión espiritual se jalona todo el desarrollo y la formación integral del ser humano en todos sus aspectos. Digamos que es como un cohesionador de todo. Ok. ¿Alguien más quiere decir algo? Yo, Ramoncito, Rodolfo, dime. yo creo que en lo que entiendo con ese desarrollo humano integral es que esa espiritualidad debe ir unida también como a esa parte física, humana, carnal también, donde justamente es a través de la espiritualidad donde esa parte carnal y humana se va como manejando, digamos, que lo carnal, lo humano no me domine, sino que a través de esa espiritualidad yo logro no dominarla tampoco, sino hacerla común, o sea, como que las dos se unen, porque, a ver, pongo un ejemplo, yo no puedo conducir un carro con toda la problemática que tenemos hoy de movilidad en Bogotá y dejarme arrollar por mis propios instintos o sentimientos a veces que pueden resultar violentos. Si yo soy un ser espiritual, trataría de entender a quien está haciendo algo indebido o no lo hace debidamente para que yo no entre como en esa cólera y manejar, digamos, como ese estrés, ¿no? Hablo de un ejemplo, pero podría ser también aplicado a la parte
laboral, la parte familiar, donde se unen todas esas situaciones en las cuales, pues, si yo soy un ser espiritual, pues tengo que mantener como una coherencia con las demás actuaciones de la vida, ¿no? Coloco el ejemplo del manejar, pero pues habrían seguramente muchas otras, ¿no? El saberme comportar en otras partes, no sé, hasta jugando fútbol, debo también integrar esa parte física, ¿sí? Con la parte espiritual también. O sea, no, como que no puedo separar la una de la otra. Yo entiendo eso como un desarrollo humano integral. Gracias. Listo, Rodolfo. Bueno, en el trabajo que nosotros desarrollamos, pues digamos que siempre cuando hablamos de la palabra desarrollo, pensamos en cómo las sociedades van avanzando, en cómo las sociedades van creciendo, pero esas sociedades están formadas por seres humanos. Y cuando hablamos de ese desarrollo humano integral, pues ahí es cuando nosotros tenemos que descubrir, y en el caso de nuestros estudiantes, nosotros tenemos que descubrir que los estudiantes van teniendo una serie de cambios a lo largo de todo el proceso académico y en general a lo largo de toda la vida. Son cambios que todos vamos experimentando, ¿cierto? Por nuestra condición humana. Y esos cambios que nosotros vamos, digamos, en el camino de la vida, vamos desarrollando, nos va haciendo también crecer, nos va haciendo tener nuevos conceptos, nuevas ideas. Pero también la idea del desarrollo humano integral es que nosotros logremos también conducir a las personas a que hagan parte de esa gran sociedad y construyan sociedad, que es uno de los fundamentos de Uniminuto. Va muy de la mano con lo que estamos trabajando en nuestro plan de pastoral, de lo que nos llama el Papa del Amor Social y que nosotros estamos llamando la misericordia social. Entonces, todos los cambios que tenemos nosotros deben conducirnos hacia nuevos horizontes de la vida, ¿cierto? Para construir familia, para construir sociedad, para movernos en todos los entornos. Y pues especialmente ahí tenemos que hablar de los cambios físicos, los cambios cognitivos, los mismos cambios psicosociales que tiene cada una de las personas. Eso básicamente a grandes rasgos es lo que nosotros tratamos de trabajar en bienestar, motivando a los estudiantes a que cada día ellos vayan descubriendo también como de una manera consciente esos cambios que van teniendo para poderlos ir trabajando. Y tenemos un área que se llama precisamente desarrollo humano para hacer ese tipo de acompañamiento a los estudiantes. A grandes rasgos es eso. Muy bien, mi querido Ramón. Bien, les cuento, muy bien, todas las apreciaciones están muy bien. Les cuento que ese concepto, esa categoría de desarrollo humano integral, hunde sus raíces en bueno, el tema de desarrollo, pues lo asociamos con la doctrina social de la Iglesia, con lo que se estaba trabajando frente al tema de desarrollo, países subdesarrollados que se hablaban, ¿no?, de tercer mundo, a países desarrollados, en fin. Pero hay un personaje que seguramente yo tengo mi hipótesis de que el padre Rafael García Herreros, cuando estuvo estudiando ciencias sociales para en el 52, 51, 52, tuvo que haberlo leído o haberlo escuchado, y es Jacques Maritain. Y él es el que plantea, y que después lo van a tomar en la doctrina social de la Iglesia, pero lo digo porque García Herreros lo trabajaba antes de que estuviera publicado La Populorum Progressio, y era el tema, él hablaba de ese humanismo integral que es propio del discurso, hablaba del desarrollo integral propio de este planteamiento filosófico de Jacques Maritain frente al humanismo, que era ese humanismo integral o humanismo de la encarnación, en el que, tomando en cuenta el humano, como lo están diciendo, lo han señalado, las dimensiones de la existencia, tiene en cuenta que la persona encuentra su plena realización en Dios. Y aquí está el punto de gozne entre espiritualidad, como ya lo señalaba que el diácono que habló antes de Ramón, es ese punto de gozne, ahí de interrelación entre la experiencia espiritual, ¿cierto? La vivencia de la acción del espíritu en la vida del cristiano, del creyente, y esa expresión con lo trascendente y del compromiso con la construcción de una mejor humanidad. Jacques Maritain, me permito citarlo,
dice lo siguiente: en este nuevo momento de la historia de la cultura cristiana, la criatura no sería desconocida ni aniquilada ante Dios, tampoco sería rehabilitada sin Dios o contra Dios, sería rehabilitada en Dios. A la historia del mundo solo le queda una salida. Quiero decir, un régimen cristiano. Que la criatura sea verdaderamente respetada en su enlace con Dios, ese enlace que entendemos como vida en el espíritu, y porque todo lo tiene de él. Humanismo sí, pero humanismo teocéntrico, enraizado allá donde el hombre tiene sus raíces. Humanismo integral, humanismo de la encarnación. El humanismo teocéntrico tiene por tipo al santo y solo puede realizarse si los santos se ponen manos a la obra, lo que equivale a decir que solo se puede realizar con la ayuda de los medios que la espiritualidad cristiana denomina los medios de la cruz. Y claro es que no me refiero a la cruz como insignia exterior y símbolo colocado sobre la corona de los reyes cristianos o condecorando a personas honorables. Me refiero a la cruz del corazón, a los sufrimientos redentores asumidos en el seno mismo de la existencia. Este hombre realmente, Maritán, dentro de las escuelas de la mística, se habla de un hombre místico. Pero bueno, quería citarlos para que viéramos la relación, que esto no es desligado. Y obviamente, ya en la doctrina social de la Iglesia, vamos a ver expresiones concretas donde los santos, ustedes y yo, porque Juan Eudes dice que los cristianos, por el hecho de ser cristianos, somos santos, vemos en el pensamiento social de la Iglesia cómo resuena. Esto fue, ya Marichtán lo habla, lo conocen y ilumina ciertamente ilumina el pensamiento de los papas. No entro ahorita en ese desarrollo, pero hay un número, el número 14, que el padre García Herreros, imagínense, ya el barrio Minuto de Dios existía, ya las apuestas sociales desde Cali en el 54 habían iniciado, cuando ya él estaba pensando, esto le da más fuerza para su tarea en el Minuto de Dios de la construcción de comunidad ideal, de la ciudad ideal que llamaba él, de la transformación de Colombia. El desarrollo no se reduce al simple crecimiento económico, dice en la Populorum Progreso del Papa Pablo VI. Para ser auténtico debe ser integral, es decir, promover a todos los hombres y a todo el hombre en sus dimensiones. Con gran exactitud ha subrayado un eminente experto: nosotros, está citando ahí, no aceptamos la separación de la economía del humano, el desarrollo de las civilizaciones en que está inscrito. Lo que cuenta para nosotros es el hombre, cada agrupación de hombres hasta la humanidad entera, y pasar de condiciones, lo que sigue es de menos humanas a más humanas. Y es lo que buscó el padre García, es decir, que la experiencia espiritual se vive intensamente, porque lleva un compromiso. Lo que quise mostrar en el Nuevo Testamento serán llenos y serán testigos, es que el ser testigo se va a traslucir o se va a manifestar en el compromiso, en este momento de nuestra historia, en el compromiso concreto con las realidades de vulnerabilidad que se expresan en la cotidianidad, en todos los ambientes de nuestra sociedad hoy día, y tenemos que tener una palabra de compromiso y de solidaridad y unas acciones concretas con cada ser humano. Miren, hay unos en los hospitales, hay otros en las oficinas, hay otros en empresas, pero tenemos que mostrar que estamos realmente haciendo creíble el mensaje del Señor resucitado. Ese desarrollo humano integral, si lo miramos en las encíclicas de Populorum Progreso, Solicitud de Redes Sociales, Caritas in Veritate y Laudato Si, cuando lo hablé no señalé la Fratelli Tutti, pero siguiendo ese texto, en la revista de Estudios Sociales, ahí está, se habla de esa unión inseparable entre lo material y lo espiritual, y son como 5 líneas. Primera, cada persona como un fin, el clamor de los pobres y de la tierra como punto de partida. Y escuchamos al Papa que nos recuerda, y de esa manera tan acertada y tan latinoamericana, para hacernos pensar. Pero es una línea, cada persona, cada ser humano, el que tenemos ahorita en este tiempo
de pandemia es el que tenemos al lado, con el que vivimos, o en los lugares de trabajo con los que logramos compartir, o en esta realidad virtual con los que nos encontramos. Es reconocer también un tema de multidimensionalidad, es decir, el ser humano en sus dimensiones varias. Mire, puede haber muchos ateos, como lo señalaba, o personas no creyentes, como lo señalaba Héctor Atencio, pero ustedes y yo podemos dar testimonio del resucitado y hacer creíble ese mensaje con nuestra conducta. Podemos ser evangelio viviente, así lo decía Juan Eudes, y lo insiste el padre Duarte cuando habla de Juan Eudes. Tal vez mucha gente no va a poder leer el evangelio, no le va a dar ganas, pero ustedes y yo podemos ser evangelio viviente y desde las dimensiones de la existencia, ciertamente podemos hablar de lo espiritual como una dimensión de la existencia humana, esa apertura al absoluto, a la alteridad, a la comunión con el universo, a los ejercicios de meditación y yoga, en ese sentido amplio, pero podemos ayudar a construir reino desde esa apuesta multidimensional, pero también esa interdependencia, porque todos estamos, recuerden que el Papa en la Fratelli Tutti, perdón, no en la Fratelli Tutti, pues sí, bueno, ya no recuerdo, nos ha hablado de que debemos tener relaciones, una solidaridad intrageneracional entre esta generación y intergeneracional, tomando en cuenta el impacto. Miren lo que estamos, el año pasado todos felices porque qué bonito el planeta, cómo se va restaurado, y ahorita ardiendo, calores insoportables, ¿cierto? Entonces dice uno, somos interdependientes, hay una interrelación, y lo que hacemos ahorita va a impactar a mi generación y a las venideras, y de eso tenemos que predicar, de eso tenemos que hablar, y es parte del desarrollo humano integral, no es solamente de usted va a crecer espiritualmente en la medida que rece el Padre Nuestro, el Ave María, haga el rosario, todas esas prácticas de piedad muy lindas como ejercicios, pero la experiencia espiritual es dejarnos guiar por el Espíritu. Juan Eudes insiste que la práctica más hermosa y el ejercicio mejor consistirá en no apegarnos a ninguna devoción, sino en entregarnos confiados al Espíritu, porque el Espíritu nos guía, conduce, vivifica, renueva, restaura, ilumina, afianza. Bien, otra línea del desarrollo humano integral es, hay una realidad de pecado personal que va afectando a nivel estructural la sociedad. Y ustedes y yo, aquí en el minuto hablamos, bueno, en el minuto, digo, ustedes me vieron vestido de cuello romano, pero no crean que es que me quise poner así todo clerical por ustedes. No, 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 no. Fue porque antecitos, si bien lo puede dar testimonio Ramón, tenía la inducción de los estudiantes nuevos de posgrados de la facultad, 120, entonces pues el decano tenía que aparecer con pinta de decano, porque todos los directores estaban con corbata, entonces pues tampoco me tocó. Pero entonces, volviendo con el tema del minuto de Dios, cerrando ese paréntesis, hablamos de el tema de la dimensión ética. Y yo pienso que tenemos que hablar de eso en nuestras predicaciones y en las catequesis a los niños y darles testimonio de ética, de respeto, de honestidad, de honradez. El padre García Rosso insistía en eso. Yo lo recuerdo como estudiante del colegio Minuto de Dios cuando nos hablaba, ustedes muchachos tienen que ser, ustedes deben, ¿cierto? Y era el tono invitándonos a vivir intensamente los valores como oposición al pecado, ¿cierto? A ese pecado estructural. Bien, ustedes y yo entendemos que el pecado es, como creyentes, negarnos rotundamente a seguir a Jesús o apartarnos de su proyecto. Bien, hay que ayudarle a la gente a entender que esa negación de Dios nos lleva a vivir cada vez más desintegrados y deshumanizados. Y por eso, una quinta línea es cómo todo esto nos lleva a un compromiso de conversión personal y comunitaria, que ustedes saben, hablamos de la conversión pastoral y de la conversión y predicamos, pero igual tenemos que hacer. Yo creo que hoy yo le digo mucho a los seminaristas de mi comunidad, miren, nosotros no vamos a convencer a nadie de que Jesús está vivo si no tenemos un cambio de mentalidad y actuamos diferente a la mentalidad imperante de la sociedad actual, relativista, hedonista, indiferente,
como lo han señalado los papas. O sea, o actuamos diferente o nadie nos va a creer. O actuamos en contravía valiéndonos de los espacios, pero en contravía, o aquí si seguimos esa mentalidad nos vamos a perder y no vivimos nuestra vocación cristiana. Esa apuesta por el desarrollo humano integral y la relación que hay y el ser humano en construcción permanente es eso, porque vamos viviendo siempre esa realidad de integrar de este humanismo, de la encarnación, de este desarrollo humano integral, pero en consonancia, un esfuerzo constante. ¿Cómo se entiende hoy día? Entonces, ahí también con los ámbitos, entonces, desarrollo humano integral en 3 ámbitos: la sociedad, la familia y el trabajo. Entonces, como en esos ámbitos de enunciación, donde ustedes y yo estamos en los ámbitos externos, que son esos exteriores, familia, trabajo, sociedad, pero internamente trabajando e invitando a los demás, entonces, con hábitos saludables, entonces, cuidándonos este tiempo tan importante. Ahora en la inducción escuchaba que les hablaban, miren, antes de venirse de su casa, recuerden desayunar fruta, tomar abundante agua, traer su agua, recuerden comer verduras, eso ayuda a mantener su sistema inmune alto. Y decía, es eso, el desarrollo humano pasa por hábitos saludables, pero también por el tema de la mente, que es la virtud, la decisión racional de vivir virtuosamente, pero también el sentido de la vida. Mi vida no es solamente inmanencia o pasarla bien y vivamos el ya y no nos importa el futuro, saciémonos nosotros y los demás que no nos importe, no, sino el sentido trascendente. Mis acciones tienen un sentido. Recordemos a bueno, logoterapia, Víctor Frank, que habla cómo salió adelante por el sentido de la vida. ¿Cómo dicen hoy día? ¿Cómo entienden? Dicen, tenemos la persona como criatura e hijo de Dios, nosotros, que como ser racional está abierto a la trascendencia con sentido de la vida y que se desenvuelve en el trabajo, la familia y la sociedad. Así entendemos nosotros, de una manera holística al ser humano y en ámbitos y en cada aspecto de su vida. En conclusión, muchas gracias por su atención, pero en conclusión, hablamos del primero, el ser humano en construcción permanente, es un desarrollo humano integral. La conversión, ya lo tenemos claro que es una primera, una fundante y vienen sucesivas. Cada Pascua, decía el padre Gilles Cusson, que ve un morir y un resucitar. Entonces vamos creciendo en la conversión. Para nosotros como creyentes entendemos, bueno, en un sentido amplio es dimensión de la existencia humana, la espiritualidad. En el sentido cristiano es un dejarnos guiar, conducir por el Espíritu, tomando a Pablo en ese sentido de neumáticos, llenos del Espíritu, pero que comprendemos que hay otras experiencias espirituales en la manera como se relacionan con lo trascendente y con el absoluto, y las respetamos y las valoramos. Pero también entendemos que este desarrollo humano integral, desde el enfoque cristiano y como lo manejamos de la doctrina social de la Iglesia, es un humanismo integral, un humanismo de la encarnación, un humanismo en el que reconocemos al otro como hermano y somos hijos de Dios, con los que vamos construyendo reino, que es en todas las dimensiones de la existencia, en los ámbitos internos y externos, en la construcción de la persona y la relación consigo mismo, con la naturaleza, bueno, consigo mismo, con los otros, con la naturaleza y con Dios. Y por eso somos seres finitos y limitados, pero edificados por el Espíritu. Muchas gracias. Padre Gregorio, muchísimas gracias por esta enseñanza, por regalarnos este momentico de su tiempo. No sé si tengan alguna pregunta, algo para el Padre Gregorio antes de cerrar. Nos dejó callados, Padre. Espero haber sido lo suficientemente claro. Yo creo más bien eso, que el padre fue lo suficientemente claro que las preguntas son muy pocas, o muy mínimas.
Bueno, Muchas gracias, no, Padre, muchas gracias, Padre. Que Dios lo bendiga por y compartirnos esa sabiduría, Padre. Muchas gracias. ya lo No, estaremos molestando más adelante. compartirles lo que he trabajado en mi ejercicio de investigación personal. Pienso que cuando vieron ahí, director CJM virtual, esa es la unidad espiritual eudista. Y pues desde la apuesta en teología espiritual, esto ha sido como una profundización y les comparto mis intuiciones y conclusiones en esta línea. Muchas gracias, Padre. Que Dios lo bendiga y pues ya lo estaremos molestando más adelante. Con mucho gusto. Gracias, Padre. No, compañeros, pues muchas gracias a todos. Que Dios nos siga bendiciendo y de nuestras actividades, pues ya les estaremos informando a través de sus correos. ¿Listo? Entonces ahora le agradezco a Iván Rodríguez que por favor nos ayude con la oración final. Bueno, Gracias, Iván. pues en realidad agradecer y poner en manos del Señor estos momentos de encuentro, de vínculo fraterno entre todos los otros, no solamente como entre diáconos y aspirantes al diaconado, sino ante todo como hermanos cristianos, para que sea también, como lo estamos viendo, el mismo Espíritu el que nos unifique, nos vincule y nos dé ese discernimiento para poder cada vez responder mejor a su santa voluntad. Entonces los invito para que todos como hermanos convencidos de compartir esa misma fe, digamos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que el Señor los bendiga. Feliz noche para todos. Padre Gregorio, muchísimas gracias. Que Dios lo bendiga. Gracias por la Padre, por su invitación y a todos compartido, muy ustedes querido, muy por el formal. compromiso. Muchas gracias, Gracias, Padre. Padre. Muy amable. Dios lo A todos, bendiga. nos veremos otro día.